Imagina que despiertas con el sol tibio del Mediterráneo filtrándose entre las cortinas de lino, escuchas el murmullo de los vendedores que comienzan su jornada en el mercado y el crujido de las ruedas de los carros sobre las calles empedradas. Así era un amanecer común en Pompeya, la ciudad que vivía a la sombra del Vesubio sin sospechar que su historia quedaría congelada para siempre. Hoy te contaré cómo se sentía vivir en Pompeya antes de la erupción, cómo eran sus calles, sus casas, sus comidas, sus amores y hasta sus supersticiones. ¿Qué pensaban, qué temían y qué soñaban los pompeyanos en los últimos días de una ciudad que parecía eterna? Pompeya no era una ciudad cualquiera. Estaba llena de vida, ruido, olores y contrastes. Con unos 20.000 habitantes, era una urbe próspera, un punto clave del comercio romano. Desde los campesinos que bajaban con cestas de frutas y aceitunas, hasta los nobles que se paseaban con túnicas blancas impecables, todos formaban parte de un mosaico vibrante que latía al ritmo del imperio. Las calles eran un espectáculo, muros cubiertos de anuncios, burdeles señalados con dibujos, templos dedicados a los dioses y termas públicas donde el vapor y la conversación se mezclaban. Cada rincón contaba una historia, y cada día parecía tener el rumor de una fiesta. Pero Pompeya también era una ciudad que vivía sobre una fuerza dormida. A veces la tierra temblaba levemente, lo suficiente para hacer caer un vaso o mover una lámpara. Nadie imaginaba que aquello era una advertencia. Para ellos, el Vesubio no era una amenaza, sino una montaña fértil que alimentaba sus viñedos y daba carácter a sus vinos. En este viaje, te llevaré a recorrer un día común en Pompeya, desde el amanecer hasta el ocaso, sintiendo la rutina, los placeres y las creencias que dieron forma a una de las sociedades más fascinantes del mundo antiguo. El día en Pompeya comenzaba con el canto de los gallos y el murmullo de las fuentes. Las casas se abrían al bullicio de las calles, donde esclavos barrían el polvo del día anterior y los niños corrían descalzos entre las piedras. Los aromas del pan recién horneado se mezclaban con el olor a vino agrio de las tabernas que nunca dormían del todo. En las esquinas, los vendedores ofrecían dátiles, miel, aceitunas y pescado seco, mientras los pregoneros anunciaban espectáculos en el anfiteatro o noticias traídas desde Roma. La mayoría de los pompeyanos vivía en domus o insulae. Las primeras eran casas amplias, con patios interiores, mosaicos y fuentes decorativas. Las segundas, viviendas más modestas donde se amontonaban familias enteras. En las paredes, los frescos contaban historias de dioses y banquetes, pero también reflejaban la vida cotidiana, parejas abrazadas, animales domésticos y hasta frases humorísticas o groseras escritas por manos anónimas. El agua era un tesoro que llegaba desde acueductos romanos, distribuyéndose por fuentes públicas y termas. Las termas eran el corazón social de Pompeya. Allí se conversaba de política, se cerraban negocios y se compartían chismes. Entre el vapor y los perfumes, la gente olvidaba por un momento el cansancio o el calor. Las mujeres, aunque relegadas en muchos aspectos, eran activas en el comercio y la vida familiar. Algunas administraban tiendas o talleres, otras se encargaban del hogar, supervisando a los esclavos y cuidando el altar doméstico, donde ofrecían vino y flores a los dioses protectores de la familia. Los hombres, tras desayunar algo ligero, pan con queso o frutas, salían a trabajar o a hacer negocios. Las calles se llenaban de pasos, de risas, de discusiones. Nadie pensaba que caminaban sobre una trampa dormida, sobre una montaña que los observaba en silencio desde la distancia. A media mañana, Pompeya era una sinfonía de sonidos. Los martillos de los herreros resonaban junto al chisporroteo de los cocineros en las tabernas. Los burros cargaban ánforas, las ruedas de los carros chirriaban, y los vendedores gritaban ofertas para atraer a los clientes. En el foro, el centro neurálgico de la ciudad, se reunían comerciantes, sacerdotes y magistrados. Allí se decidían los precios,
se discutían leyes y se comentaban los últimos rumores del imperio. El foro estaba rodeado por templos, estatuas y edificios públicos. Uno de los más imponentes era el templo de Júpiter, donde los ciudadanos ofrecían sacrificios en busca de protección o fortuna. En los altares, el humo del incienso se mezclaba con el aroma de las flores, creando una atmósfera solemne. Los pompeyanos eran profundamente religiosos. Cada día rendían tributo a sus dioses domésticos y a los grandes del panteón romano. No faltaban los espectáculos. El anfiteatro era una de las joyas de Pompeya, con capacidad para más de 20.000 espectadores. Allí se celebraban combates de gladiadores, representaciones teatrales y competiciones atléticas. El público vibraba, apostaba, gritaba nombres de sus favoritos. Para ellos, el ocio era casi tan importante como el trabajo. En las calles laterales, los burdeles abrían discretamente sus puertas, decorados con frescos explícitos que mostraban sin pudor lo que allí ocurría. No era un secreto ni una vergüenza, era parte del comercio, de la vida. Pompeya respiraba placer, ruido y deseo. Y si te está gustando este viaje por la vida cotidiana de Pompeya, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más relatos de la historia contados desde el lado humano. Suscríbete, dale like y acompáñame en cada episodio para seguir descubriendo cómo era realmente vivir en el pasado. Al caer la tarde, el ritmo de Pompeya cambiaba. El bullicio del día daba paso a un ambiente más relajado, casi festivo. Las sombras del Vesubio se alargaban sobre los tejados de tejas rojas mientras los ciudadanos regresaban a casa o se reunían en las tabernas. Los aromas de los guisos llenaban el aire, lentejas con cebolla, pan caliente, pescado fresco y vino especiado. La comida era un momento sagrado, una celebración diaria, incluso para los más humildes. En los hogares acomodados, los banquetes eran todo un ritual. Los invitados se recostaban en divanes, comían con las manos y charlaban mientras músicos tocaban la lira o el aulos. El vino corría sin medida, mezclado con miel o agua caliente. Las conversaciones variaban entre poesía, política y chismes del vecindario. Los esclavos se movían con precisión silenciosa, sirviendo platos y retirando los restos. Cada gesto, cada palabra, tenía su lugar en aquel teatro doméstico. Para quienes no tenían fortuna, la vida social se hacía en las tabernas. Allí se compartía un jarro de vino barato y se discutía sobre carreras de carros o sobre los precios del trigo. Algunos jugaban a los dados, otros buscaban compañía o simplemente olvidaban las penas del día. La ciudad se iluminaba con lámparas de aceite. Desde las ventanas abiertas se oían risas, cánticos y el murmullo constante del agua de las fuentes. Los perros callejeros se acomodaban en las esquinas y los últimos comerciantes cerraban sus puestos. Era una vida vibrante, intensa, que parecía no conocer el peligro. Nadie podía imaginar que aquel mismo cielo, teñido de rojo por el atardecer, algún día se cubriría de ceniza y oscuridad. La noche en Pompeya tenía su propio pulso. Cuando el ruido del día se apagaba, surgía una calma distinta, llena de voces bajas y pasos perdidos. Algunos ciudadanos se reunían en los patios a mirar las estrellas, otros encendían lámparas de aceite perfumado para alejar a los malos espíritus. Creían que la oscuridad era un territorio de dioses y sombras, un espacio donde las almas errantes podían acercarse si no se mantenía encendida la luz. Los más jóvenes preferían las tabernas y los patios de los templos, donde la música y el vino extendían las horas. Las canciones populares hablaban de amores imposibles, de soldados que partían a la guerra o de esclavos que soñaban con la libertad. Las risas se mezclaban con el tintinear de las copas de barro y los ecos de las conversaciones que se perdían entre las calles empedradas. En las casas más humildes, la familia se reunía alrededor del fuego o de una lámpara, compartiendo historias y rezos. Antes de dormir,
Muchos acudían al pequeño altar doméstico, depositando flores o gotas de vino ante las figurillas de sus dioses protectores. Era un gesto simple, pero cargado de fe. De vez en cuando, un temblor ligero sacudía las paredes. La gente se miraba, sonreía con cierta inquietud y seguía con lo suyo. La montaña ruge, decían, pero siempre ha sido así. Aquellos pequeños movimientos no eran suficientes para despertar el miedo, solo para recordarle a la ciudad que vivía junto a un gigante dormido. Mientras tanto, el Vesubio permanecía inmóvil en la distancia, oscuro contra la luna, guardando en su interior un fuego que nadie sospechaba. No todos los días eran rutinarios en Pompeya. Había festividades que llenaban la ciudad de color, música y perfumes intensos. Los pompeyanos celebraban fiestas en honor a dioses como Bacó, con procesiones que llenaban las calles de máscaras, frutas, coronas de flores y vino derramado en rituales públicos. Durante estas ocasiones, el espacio urbano se transformaba. Plazas llenas de bailarines, templos decorados con guirnaldas y ciudadanos de todas las edades participando con entusiasmo. El comercio también se adaptaba a estas celebraciones. Se vendían disfraces, adornos y pequeños amuletos protectores. Los talleres de cerámica producían jarras y estatuillas decoradas para regalar o usar en los banquetes. Las panaderías horneaban panes especiales con formas de animales o símbolos religiosos. Incluso los niños tenían su propio espacio en estas festividades, corriendo por las calles y jugando a imitar a los adultos. La vida nocturna no era solo ocio, era también oportunidad de aprendizaje y comercio. Algunos filósofos y maestros se reunían en pequeños grupos para enseñar retórica, poesía o matemáticas. Las plazas y patios se convertían en aulas improvisadas, donde la curiosidad se mezclaba con la vida cotidiana. Los médicos ambulantes ofrecían sus servicios en las esquinas y mercados, vendiendo remedios a base de hierbas, miel y arcilla. Los pompeyanos cuidaban su salud como podían, combinando conocimiento práctico y superstición, confiando en dioses, hechiceros y en sus propios remedios caseros. Incluso en medio de esta vida vibrante, Pompeya estaba marcada por la conciencia de lo efímero. Cada día, cada celebración, cada conversación era parte de una existencia intensa, breve y preciosa, sin que nadie lo supiera. La arquitectura de Pompeya también contaba historias de la vida diaria. Las viviendas no eran solo lugares para dormir. Reflejaban la posición social, los gustos y las aspiraciones de sus habitantes. Las casas de las familias acomodadas tenían atrios con impluvium para recoger el agua de lluvia, cubiertas de mosaicos que representaban escenas mitológicas o de la naturaleza. Los patios interiores servían de lugar para reuniones familiares, juegos de niños y ocasionalmente pequeñas ceremonias religiosas. Las insulae, donde vivían los ciudadanos más modestos, eran edificios de varios pisos con pasillos estrechos y escaleras de madera que crujían con cada paso. En ellos, las familias compartían espacios mínimos, cocinaban en hornos pequeños y dependían de fuentes públicas para conseguir agua. Aún así, la vida en estas viviendas estaba llena de movimiento. Risas, discusiones, intercambios de alimentos y mercancías. Pompeya también estaba marcada por los espacios públicos. Los gimnasios eran centros donde se entrenaban jóvenes y adultos, no solo para el ejercicio físico sino también para aprender disciplina y oratoria. Los baños termales combinaban higiene, relajación y socialización. Cada espacio tenía su función, y cada ciudadano encontraba en ellos un lugar para desarrollarse y relacionarse. La moda y la apariencia personal también eran importantes. Tanto hombres como mujeres dedicaban tiempo a peinarse, a perfumarse y a elegir túnicas de colores vivos. Los ciudadanos más ricos añadían joyas de oro y plata, mientras que los más humildes buscaban adornos de barro o bronce. La apariencia no era superficial, reflejaba identidad, estatus y pertenencia a la comunidad.
La ciudad respiraba tradición y progreso, convivencia y cultura, mientras el Vesubio permanecía silencioso en el horizonte, invisible recordatorio de que cada detalle de esa vida vibrante estaba suspendido sobre un peligro latente. El comercio en Pompeya era más que un medio de subsistencia, era una experiencia sensorial y social. Los mercados no solo ofrecían alimentos, sino telas, perfumes, cerámicas, herramientas y todo tipo de objetos que los ciudadanos necesitaban o deseaban. Los puestos se llenaban de colores, frutas brillantes, especias exóticas, tejidos teñidos con pigmentos intensos. Cada vendedor tenía su propio estilo de atraer clientes, desde gritos y cantos hasta pequeños espectáculos con productos llamativos. Los talleres artesanales también eran centros de actividad y creatividad. Alfareros moldeaban el barro frente a los clientes, mientras los herreros daban forma al metal con golpes rítmicos que se escuchaban a varias calles de distancia. Los carpinteros construían muebles y puertas, y los sastres cosían túnicas que luego se vendían en las plazas. Cada objeto, cada utensilio, era el resultado de manos expertas que combinaban tradición y talento. Incluso los niños tenían su lugar en la economía. Ayudaban a los padres en los comercios familiares, cargaban cestas, llevaban mensajes o aprendían oficios desde temprana edad. Su educación no se limitaba a la lectura y la escritura, era también práctica, enseñándoles a sobrevivir y prosperar en la ciudad. Los animales formaban parte del paisaje cotidiano. Perros vigilaban las casas, gatos rondaban los mercados para cazar ratas, y burros y caballos transportaban mercancías. Su presencia no solo era funcional, sino que también daba compañía y vitalidad a las calles. Pompeya era un organismo vivo donde cada detalle, cada rutina, cada interacción, reforzaba la sensación de comunidad y pertenencia. Todo parecía ordenado, seguro y eterno, mientras bajo sus pies se acumulaba un futuro que nadie podía imaginar, silencioso y devastador. El arte también estaba presente en cada rincón de Pompeya, no solo como decoración, sino como reflejo de la vida cotidiana y de los valores de sus habitantes. Los frescos de las casas y las paredes de las tabernas retrataban escenas de mercado, banquetes, jardines y celebraciones religiosas. Incluso los temas eróticos tenían un propósito: celebrar la vida, la fertilidad y el placer humano, sin tabúes, como parte natural de la existencia. Los mosaicos decoraban los pisos de las casas, representando desde patrones geométricos hasta escenas de mitología. Caminar sobre ellos era recorrer historias contadas por artistas anónimos, que transformaban simples piedras y cerámica en recuerdos visuales de una sociedad orgullosa de su identidad y su cultura. La música era omnipresente. Instrumentos como la lira, el aulos y las trompetas se escuchaban en plazas, templos y casas. Algunos ciudadanos practicaban canto o danza, mientras que otros simplemente disfrutaban del entretenimiento durante las reuniones o banquetes. La música acompañaba tanto la celebración como los rituales, reforzando la conexión entre lo humano y lo divino. Incluso en los patios y jardines, se cultivaban plantas no solo para alimento, sino por estética o por sus aromas. Los ciudadanos valoraban el entorno natural, lo incorporaban a sus hogares y lo ofrecían como símbolo de bienestar y estatus. Cada expresión artística, cada instrumento, cada planta en Pompeya contribuía a un tejido social donde la belleza, la cultura y la vida cotidiana se entrelazaban, sin que nadie sospechara que ese delicado equilibrio estaba a punto de desaparecer bajo la sombra silenciosa del Vesubio. El entretenimiento en Pompeya no se limitaba a los grandes espectáculos. Había pequeñas diversiones que formaban parte de la rutina diaria. En las plazas y patios, los ciudadanos jugaban a los dados, a la pelota o a juegos de estrategia como el atrunculi, un tipo de ajedrez romano. Estos momentos eran más que diversión, reforzaban vínculos, enseñaban paciencia y estrategia, y ofrecían un respiro del trabajo cotidiano. El teatro era otra faceta de la vida cultural. Las pequeñas representaciones al aire libre combinaban comedia,
tragedia y sátira política. Los actores, muchas veces esclavos o ciudadanos de bajo estatus, podían ganar reconocimiento y respeto temporal al interpretar sus papeles con destreza. La audiencia participaba activamente, riendo, aplaudiendo o murmurando opiniones mientras la historia se desarrollaba frente a ellos. Incluso las creencias populares influían en la vida diaria. Los ciudadanos consultaban a adivinos o hechiceros para decisiones importantes, como matrimonios, viajes o negocios. Amuletos y fórmulas mágicas se usaban para protegerse de enfermedades o de la mala suerte, mezclando superstición con prácticas cotidianas que daban sensación de control sobre lo impredecible. El comercio de recuerdos y pequeñas figuras de dioses también era común. Muchos ciudadanos compraban amuletos para regalar o para llevar consigo, confiando en que la protección divina podía acompañarlos incluso en los momentos más triviales. La vida en Pompeya era un delicado equilibrio entre rutina, diversión y fe. Cada juego, cada representación, cada superstición contribuía a un tejido social rico y vibrante, que ignoraba por completo la catástrofe inminente que dormiría bajo sus pies. La vida nocturna de Pompeya tenía un encanto particular. A diferencia del bullicio diurno, la noche ofrecía espacios más íntimos. Las familias se reunían alrededor de pequeñas lámparas, y los vecinos compartían historias y consejos mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. En esas conversaciones surgían relatos de héroes, leyendas locales y recuerdos de antepasados, transmitiendo tradición de generación en generación. Algunas calles se llenaban de música ligera y de murmullos de tertulias improvisadas. Los jóvenes se encontraban en patios o plazas para charlar, aprender canciones populares o intercambiar secretos. Era un tiempo para reforzar amistades, compartir aspiraciones y descubrir el mundo fuera de la rutina laboral. Incluso los animales se sumaban al ambiente nocturno, gatos que rondaban los mercados, perros que cuidaban los hogares y aves nocturnas que anunciaban el paso de la noche con sus cantos. Cada sonido formaba parte de una sinfonía que acompañaba a los pompeyanos mientras cerraban un día lleno de actividad. La preparación para el descanso también estaba marcada por rituales pequeños pero significativos. Muchos revisaban que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, que los alimentos estuvieran guardados y que las lámparas encendidas protegieran a la familia de malos espíritus. La seguridad cotidiana se mezclaba con la superstición, creando una rutina cargada de significado. Así, la noche en Pompeya no era solo silencio, era un escenario donde la vida seguía su curso, donde la tradición, la comunidad y la cultura se mezclaban en un ritmo propio, mientras la sombra del Vesubio permanecía invisible pero presente, recordando que la eternidad de la ciudad era frágil. Los domingos y días festivos, Pompeya se transformaba por completo. Muchos ciudadanos acudían a los santuarios y templos periféricos, llevando ofrendas y participando en rituales que combinaban devoción, espectáculo y socialización. Cada templo tenía su propio calendario de festividades y cada ciudadano conocía los días de culto importantes, asistiendo no solo por fe, sino también para encontrarse con amigos y vecinos. Las calles se llenaban de peregrinos que viajaban desde aldeas cercanas, cargando flores, frutas o figuras de barro. Era común ver procesiones donde músicos, bailarines y sacerdotes recorrían las avenidas principales, acompañados por la población que se unía al cortejo o contemplaba desde los portales de sus casas. Para los pompeyanos, estos días eran momentos de orgullo, identidad y cohesión social. Incluso en los barrios más humildes, se celebraban rituales locales con pequeños altares improvisados, cantos y danzas. Los niños participaban activamente, aprendiendo desde temprana edad la importancia de los ciclos religiosos y comunitarios. Era un aprendizaje práctico, se enseñaba historia, valores y jerarquías de manera vivencial, dentro del marco de la tradición. La vida en Pompeya también tenía un lado más cotidiano durante estos días. Comercios abiertos ofrecían productos típicos de la festividad, miel,
panés decorativos, frutas especiales y perfumes. Algunos artistas ambulantes vendían figuras de dioses y héroes para los hogares, mientras los músicos callejeros animaban la jornada con melodías conocidas. Así, incluso los momentos de descanso o celebración estaban cargados de propósito y significado, mostrando una ciudad que, aunque vulnerable, vivía con intensidad, fe y orgullo por su cultura y tradiciones. La educación en Pompeya era diversa y muy ligada al estatus social. Los niños de familias acomodadas asistían a escuelas privadas donde aprendían a leer, escribir y dominar la aritmética. También se enseñaba retórica, historia y cultura romana, preparando a los jóvenes para asumir roles de liderazgo en la sociedad. La disciplina era estricta, y las lecciones a menudo se impartían en patios o bajo la sombra de columnas, con pergaminos, tablillas enceradas y cálamos como herramientas de aprendizaje. Los niños de familias más humildes aprendían principalmente en casa o acompañando a sus padres en talleres y comercios. La educación práctica era fundamental: conocer oficios, manejar herramientas y observar los negocios del día a día. Aunque no tuvieran acceso a la misma formación académica, estos jóvenes desarrollaban habilidades que les permitirían sobrevivir y prosperar en la ciudad. Los esclavos, aunque en gran parte excluidos de la educación formal, eran enseñados según la función que desempeñaban. Algunos aprendían a leer y escribir para gestionar negocios, otros a cocinar, limpiar o atender a los ciudadanos. Esta instrucción, aunque limitada, era vital para el funcionamiento diario de Pompeya y para mantener a la sociedad en movimiento. La educación no se limitaba a la infancia. Los adultos también continuaban aprendiendo de la vida, compartiendo conocimientos en talleres, mercados y plazas. Cada conversación, cada observación, era parte de un aprendizaje continuo que moldeaba a los ciudadanos en un contexto práctico, social y cultural. Así, la transmisión de conocimiento en Pompeya era tanto formal como informal, combinando aprendizaje académico, habilidades prácticas y sabiduría de la experiencia diaria, reflejando la complejidad de una sociedad dinámica y estructurada. La salud y la higiene eran aspectos fundamentales en la vida cotidiana de Pompeya. Aunque la medicina moderna estaba lejos de existir, los ciudadanos tenían conocimientos prácticos y rituales que combinaban ciencia rudimentaria con superstición. Las herbolarias eran frecuentes, donde se preparaban ungüentos, infusiones y cataplasmas a partir de plantas locales y especias importadas. Muchos remedios buscaban aliviar dolencias comunes como fiebre, dolores musculares o problemas digestivos. Los baños públicos no solo eran centros de socialización, sino también de higiene. En ellos, la gente alternaba entre agua fría y caliente, aplicaba aceites y se frotaba con estrigiles para eliminar la suciedad. Los baños eran cuidadosamente mantenidos, con sistemas de calefacción y drenaje que mostraban un conocimiento avanzado de la ingeniería y la importancia de la limpieza para la salud. Las condiciones sanitarias de las calles variaban según la zona. En los barrios acomodados, el agua corriente, las letrinas privadas y los patios interiores permitían mantener una relativa limpieza. En las insulae más humildes, las familias dependían de letrinas comunales y de fuentes públicas, lo que hacía que las enfermedades se propagaran con mayor facilidad. Sin embargo, la población estaba acostumbrada a esta convivencia con riesgos sanitarios y desarrollaba estrategias prácticas para minimizarlos. Los rituales de purificación también formaban parte de la vida cotidiana. Se creía que ciertos actos, como el lavado de manos o el uso de perfumes y aceites, protegían no solo la salud física sino también la espiritual. La intersección entre práctica médica, higiene y creencias religiosas definía una forma de vida donde la prevención y la tradición se entrelazaban para mantener a la ciudad funcionando. La alimentación en Pompeya era un reflejo de la riqueza de su entorno y del comercio mediterráneo. Los ciudadanos consumían una dieta variada: frutas, verduras, legumbres, pescados y mariscos frescos, así como carne de res, cerdo o aves,
según la disponibilidad y la fortuna de cada familia. Los alimentos se sazonaban con hierbas, miel, aceite de oliva y vino, creando sabores que hoy podemos imaginar como un reflejo del Mediterráneo antiguo. Los mercados eran el centro de la provisión diaria. Los vendedores exhibían sus productos con cuidado, buscando atraer la atención de los compradores. Las frutas se apilaban en formas piramidales, los pescados frescos se colocaban sobre hielo o arena húmeda, y las especias exóticas llenaban el aire con aromas penetrantes. Comprar no era solo un acto de supervivencia, era un intercambio social, donde se compartían noticias, consejos y rumores. La preparación de los alimentos variaba según la riqueza de la familia. Las domus más grandes contaban con cocinas amplias, hornos y esclavos especializados en preparar banquetes complejos, mientras que en las insulae los utensilios eran limitados y las recetas simples, cocinando sobre pequeños fuegos de leña o carbón. El acto de comer también era un ritual. Incluso en las familias humildes, la comida se compartía en comunidad, con respeto por el orden y la porción de cada miembro. Los banquetes en las casas acomodadas eran ocasiones de ostentación y socialización, mientras que la comida diaria era práctica, nutritiva y llena de sabor. En cada bocado, en cada puesto de mercado, se reflejaba la relación de Pompeya con su tierra, su comercio y su cultura, mostrando que la vida cotidiana estaba marcada por pequeños placeres que daban forma a su identidad. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la vida cotidiana en Pompeya antes de la erupción. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque en mi canal hay muchos más relatos fascinantes de la historia que te transportarán a otros tiempos. Ahora quiero saber tu opinión. Si pudieras vivir un día en cualquier ciudad del pasado, ¿cuál elegirías y por qué? No te pierdas este contenido. Aquí te dejo un vídeo que te va a cautivar.